Un saludo. En este video específicamente hablaremos de la construcción de los cuestionarios como herramienta fundamental para la evaluación. Habrá que seleccionar la sección donde se va a construir el formulario. Tengo esta sección de prueba aquí. Y en la parte de agregar actividades o recursos, le agrego en las actividades un cuestionario. Como siempre, expando aquí, le doy el nombre del cuestionario. Por ejemplo, evaluación sobre los días de la semana, que es el ejemplo que hemos tomado en la construcción de nuestras preguntas. Si quiero aquí, entonces deberá responder las preguntas adecuadamente, etcétera. El texto que queramos entregarle al estudiante, como los objetivos a alcanzar o qué es lo que se pretende con el cuestionario. Activamos para que se vea en la página, cuando se ve el cuestionario, se vea el comentario que hemos colocado aquí. Hacia abajo, como siempre, tenemos las diferentes opciones que me permite. Yo acá tengo la temporalización, puedo hacer la activación del cuestionario. Por ejemplo, sé que el cuestionario lo voy a hacer el 16 de abril. Le digo a qué hora se abre el cuestionario. Mi clase, por ejemplo, es a las 2 de la tarde, entonces le digo que a las 14 horas. Y el cuestionario, puedo aquí disponer que los estudiantes van a gastar, digamos, 10 minutos. Entonces aquí le puedo señalar el cierre del mismo cuestionario. Se abre el cuestionario a las 2, pero digamos mientras se llega, se ubican, etc. Aunque gaste 10 minutos, puedo darle, por ejemplo, unos 20 o 25 minutos de tiempo. Entonces, el límite de tiempo para que el estudiante tiene para desarrollar el cuestionario iría aquí. Por ejemplo, voy a decirle que 10 minutos. Esta opción de cuando el tiempo ha terminado, entonces automáticamente reenvía las respuestas. El estudiante nunca va a perder sus respuestas ni se va a perder el trabajo realizado hasta este momento en el cuestionario. Se envía automáticamente lo que haya respondido y lo faltante, pues obviamente se evaluará como no realizado correctamente. Tenemos que categorizar la nota probatoria. Por ejemplo, nosotros en nuestro contexto podemos decir que es 3. Intentos permitidos, normalmente 1, pero eso depende de la construcción del formulario, depende de la intencionalidad del mismo y depende de qué queremos desarrollar. Puede haber más intentos, donde hay otras opciones también para cuando esto se desarrolla. En el esquema de la presentación, yo le puedo decir por página, si me presenta un número determinado de preguntas, o le digo que cada pregunta en una página diferente, para que sea pues una opción, digamos, importante, para tener una secuencia de la realización de pregunta a pregunta. Puedo ver más aquí. Comportamiento de las preguntas. Ordenamiento al azar de las respuestas. Sí. Ordenamiento de las preguntas también al azar, que es lo que siempre normalmente uno define. Método de navegación. El método de navegación libre o secuencial, cuando quiero obligar a que se va respondiendo consecutivamente las preguntas. Aquí el estudiante va a tener posibilidad de ir y venir entre el cuestionario. Eso depende también de la temática y de nuestro gusto o los criterios necesarios para la evaluación. Ordenar, comportamiento, digamos que retroalimentación diferida para hacer una retroalimentación posterior. Normalmente cuando tenemos varios grupos de clase, el cuestionario se hace en varios momentos, entonces no es usual permitir que el estudiante tenga acceso a toda la retroalimentación del cuestionario. Entonces, dependiendo de las opciones que tenga aquí, voy a tener opciones de revisión durante el intento, cuando lo activo, que sea inmediato, o posteriormente. Aquí, inmediatamente después de cada intento, le puedo eliminar, solamente especificar que le entregue la valoración, los puntos, la nota. Y más tarde, mientras el cuestionario está abierto, también le puedo evitar para que no lo miren. Y después de cerrar el cuestionario, entonces ahí sí le puedo permitir, si tengo retroalimentación específica, etcétera, las diferentes condiciones para que pueda el estudiante revisar todo lo que se pretendía con esta actividad. Imagen de usuario, decimales, pues normalmente usaríamos 1,
voy a dejarlo en 2, que es como está por defecto. Ver más. Entonces mostrar bloques durante los intentos decimales, las mismas calificaciones de las preguntas. Entonces puedo dejar las preguntas también con 2 decimales. Y si quiero, por ejemplo, la nota que me la muestre directamente con un decimal. De todas formas, internamente, como el cálculo numérico lo hace en la plataforma, este número, la nota siempre va a estar acorde con la realización de esas cuentas, teniendo en cuenta los decimales, los demás decimales que tenga cada una de las valoraciones. Si se requiere una contraseña, pues la contraseña se puede escribir aquí. Por ejemplo, le puedo decir que Unilibre 2020, si quiero que tenga una contraseña. Puedo forzar, entonces, algunas características, ¿sí?, de seguridad, por ejemplo, ventana emergente, o si quiero dar algunas opciones adicionales en la forma como se va a presentar a los estudiantes cada intento. La retroalimentación global, entonces cuando tienen esto lo puedo organizar de acuerdo a la nota obtenida por los estudiantes. Por ejemplo, aquí si el límite de calificación está sobre el 100%, te puedo decir excelente trabajo, etcétera. Se ha cumplido los objetivos, etcétera, lo que uno crea conveniente. Puedo definir aquí, por ejemplo, que si la nota está sobre el 70%, entonces no es suficiente, está bien, pero no es suficiente, etcétera. La retroalimentación que le mostrará al estudiante de acuerdo a la nota obtenida. Así puedo agregar también más campos para esta retroalimentación. Mostrar en el curso o ocultar. Cuando voy a hacer un curso, un cuestionario, un elemento de estos, puedo ocultarlo a los estudiantes ya aquí o con el ojito en la parte externa cuando se ve el contenido de cada una de las secciones del curso. Entonces voy a decirle mostrar. Eso es un número interno. Cuando tengo grupos, me va a aparecer aquí grupos separados, que es lo normal para que la valoración de cada grupo la pueda observar directamente y no la globalidad de todos los estudiantes. Si no hay grupos, pues simplemente aparecerá no hay grupos. Puedo tener algún tipo de, como ya hemos visto en algún otro elemento, entonces por ejemplo la restricción para que solamente determinado grupo pueda acceder a determinado día. Entonces esto lo voy cambiando en la medida que voy realizando cada cuestionario durante la semana, o puedo colocar también restricción de fechas o las otras características que vemos aquí. Los estudiantes pueden marcar manualmente la actividad o no indicar finalización de la actividad. Simplemente eso es automático. Todos estos elementos que tengo en la parte de abajo es cuando indico si voy a rastrear y voy a definir cuando se indique y voy a estar chequeando el desarrollo de la actividad como tal. Esto pues se realiza normalmente cuando es un curso totalmente virtual y cuando se quiere hacer un seguimiento muy de cerca del desarrollo de todas las tareas. Entonces normalmente pues no dejamos eso activo. Igualmente aquí en la parte de las competencias, por ejemplo aquí en la parte al finalizar puedo decir que adjuntar evidencias. Si tengo un proceso controlado, entonces aquí puedo decirle que adjuntar evidencias donde se deberá adjuntar, por ejemplo, los documentos implicados, revisados o los escritos, etcétera, los diferentes materiales o recursos que hemos utilizado para la realización del cuestionario. Bueno, eso es en cuanto a la definición de las características del cuestionario como tal. Voy a guardar, voy a mostrar. Entonces, al mostrar, pues obviamente me ve las características que le he definido, pero no tengo ninguna pregunta. Entonces, yo tengo que entrar aquí, editar cuestionario, me lleva nuevamente al menú anterior y aquí, un poquito extraño, entonces le digo sobre la construcción o la agregación de las preguntas. Entonces, aquí yo le puedo definir la nota máxima, dejémoslo ahorita pendiente. Entonces aquí yo le digo, si voy a agregar una pregunta nueva, las voy a construir aquí, o normalmente como hemos hecho o se hace el ejercicio, las preguntas van almacenadas, se construyen y se almacenan en un banco de preguntas de donde yo puedo seleccionar las preguntas. Igualmente puedo agregar de un bloque de preguntas una serie de preguntas que pueden ser aleatorias para el estudiante. Tengo 20 preguntas sobre el tema, puedo escoger 5 o 10 para que aleatoriamente, del banco de preguntas seleccionado me entregue a los estudiantes.
vamos a hacer un cuestionario normal donde yo ya tengo las preguntas del banco de preguntas y las cargo. Aquí me saldrán las 60, 70, 20 o 4 preguntas que yo tengo almacenadas y voy a anexar, seleccionar las preguntas que requiero para este cuestionario. Pues para esta demostración de cómo trabajamos con el cuestionario, entonces voy a añadir las que hemos construido en otro apartado de la información o cómo trabajamos en nuestro curso. Aquí ya veo entonces las preguntas. Puedo tener opción aquí a su edición, a su vista previa. Puedo tener aquí opción a la edición de la pregunta, etcétera. Voy a definir aquí en calificación máxima, como es normalmente en nuestras notas académicas, que es sobre 5 puntos. Acá me dice que son 4, los 4 ítems tienen el valor de 1 punto, lo cual yo puedo editar. Trabaja sobre 4 y entonces recordemos que si ya se ha comentado internamente, Moodle hace el recálculo automático de las respectivas notas. Guardo. Guardamos y volvemos para mirar cómo ha quedado este cuestionario. Entonces, cuestionario, entonces evaluación sobre los días de la semana, deberá responder, etcétera, lo que hemos agregado el texto. Entonces vamos a mirar el cuestionario y vamos a hacer una previsualización. Nosotros como profesores podemos hacer la previsualización de la contraseña. Recordemos que le colocamos un libre 2020 y comenzamos el intento. Es una simulación de cómo trabajaría el estudiante. Entonces puede previsualizar, etcétera. Entonces las preguntas son las 4 preguntas. Me aparecen los botones del siguiente o anterior cuando voy en las siguientes para hacer navegación entre las diferentes preguntas. Entonces, lo normal es que el estudiante desarrolle el cuestionario ordenadamente. Entonces, por ejemplo, el último día es hábil, sábado, el primer día hábil es el lunes y esta pregunta en respuesta sería aquí. Le digo siguiente pregunta. Esa es la indicación que normalmente sale al estudiante. Estas son las preguntas de emparejamiento que yo utilicé también para trabajar con varias preguntas de falso y verdadero en un mismo espacio. Entonces el primer día de la semana es lunes, voy a decirle que el último de la semana es viernes, voy a decirle que es verdadero para que me valore esta pregunta de 1 punto sobre el 67%, las 2/3 partes, y el domingo no hábil, entonces 2 verdaderas y una contestada incorrectamente. Puedo seguir a la siguiente o navegar aquí sobre estos puntos que me muestra el número de preguntas. Pregunta el primer día, estas preguntas de selección múltiple. Entonces el primer día de la semana voy a decirle que es el lunes. Y la última pregunta que tenemos aquí que me muestra el cuestionario. Recuerden que esta presentación de las preguntas es aleatoria y la selección de las opciones aquí también van a ser siempre aleatorias. Primer día voy a decirle que verdadero. Tengamos en cuenta que estoy haciendo este punto mal y parte de otro punto para que ahorita miremos la valoración. Listo, termino cuando termina. El estudiante terminará el intento y enviar. Entonces aquí está la valoración. Esto nosotros lo vemos. El estudiante solamente ve el reporte del porcentaje, como lo hemos configurado, que solamente muestra el puntaje, solamente ve la nota en la opción de calificaciones que tiene el estudiante. Nosotros vemos aquí completo. Vemos la edición de la pregunta, el puntaje, lo que está bien. Entonces aquí también me dice punto 67. Recordemos que hay una respuesta equivocada. La pregunta correcta, 1 punto. Y aquí 0 puntos sobre la respuesta incorrecta. Entonces esa es la revisión que podemos hacer nosotros de nuestro cuestionario y de la construcción y la estructura del mismo. Listo. Intentos permitidos y finalizado. Aquí tendremos cuando los estudiantes hagan la realización o realicen el cuestionario, tendremos la opción de chequear todas las respuestas entregadas.